Aorta. Es la principal arteria del cuerpo humano, mide por término media 2,5 centímetros de diámetro en adultos. Se origina en el ventrículo izquierdo del corazón, su trayecto inicial es ascendente, posteriormente forma un arco llamado arco aórtico y desciende atravesando el tórax hasta llegar al abdomen, donde se divide en las dos ilíacas comunes que se dirigen a los miembros inferiores. Transporta y distribuye sangre rica en oxígeno y da origen a todas las arterias del sistema circulatorio, excepto las arterias pulmonares que nacen en el ventrículo derecho del corazón. La distensión de la porción inicial de la aorta se propaga a lo largo de las paredes arteriales en forma de una onda de distensión que alcanza las pequeñas arterias periféricas y constituye la onda de pulso. Puede detectarse fácilmente por la palpación de la arteria radial de la muñeca. Arco aórtico, tradicionalmente callado aórtico. Su porción central o proximal en forma de U invertida da origen al tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. En el punto medio de este arco o callado de la aorta pasa desde el mediastino anterior al posterior. Arteria cervical profunda. Es una arteria del cuello, se origina como rama externa de la subclavia. Unas veces nace aisladamente y otras por un tronco común con la intercostal superior. Presenta ramas espinales que penetran en el conducto vertebral por el último agujero intervertebral de la región cervical. Da dos ramas cervicales, uno ascendente y otro descendente. Emite una pequeña rama espinal que entra en el canal a través del foramen intervertebral entre la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. La arteria epigástrica superior es una arteria que se origina como rama terminal interna de la arteria torácica interna. No presenta ramas, se anastomosa con la arteria epigástrica inferior en el ombligo e irriga la parte anterior de la pared abdominal y parte del diafragma. A lo largo de su recorrido es acompañada por una vena homónima, la vena epigástrica superior. El trayecto original de la arteria torácica interna desciende a través de las inserciones costal y esternal del diafragma y entra en la vaina del músculo recto abdominal, al principio tras el músculo y luego perforándolo e irrigándolo con la arteria epigástrica inferior. Emite ramas que perforan la pared anterior de la vaina e irriga los músculos del abdomen y el integumento, y una pequeña rama discurre enfrente de la apófisis sifoides y se anastomosa con la arteria del lado opuesto. También emite pequeñas ramas hacia el diafragma, mientras que desde la arteria del lado derecho pequeñas ramas se extienden hacia el ligamento falcifoide del hígado y se anastomosan con la arteria hepática. Se distribuye hacia la pared abdominal y el diafragma. La arteria marginal izquierda o rama marginal izquierda de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda es una rama de la arteria circunfleja izquierda. Tiene su origen debajo del surco auriculoventricular izquierdo y viaja a través del margen izquierdo del corazón hacia el ápice del corazón. La arteria pericardiofrénica es una arteria que se origina como una delgada rama de la arteria torácica interna. El trayecto que realiza acompaña el nervio frénico entre la pleura y el pericardio, hacia el diafragma, al cual irriga. Se anastomosa con las arterias musculofrénica y frénica inferior. Se distribuye hacia el pericardio, diafragma y pleura. Arteria subclavia. Las arterias subclavia son dos arterias principales de la región superior del tórax, debajo de la clavícula, que provienen del arco de la aorta. La arteria subclavia izquierda irriga al brazo izquierdo y la arteria subclavia derecha irriga al brazo derecho. Y algunas ramificaciones irrigan a la cabeza y al tórax. Se origina a la derecha del tronco arterial brachiocefálico y a la izquierda del callado aórtico, por detrás la carótida primitiva. Trayecto y dirección. La subclavia izquierda es más larga que la derecha, ya que asciende primero verticalmente en el tórax. Ambas se dirigen hacia afuera y un poco adelante. Pasando sobre la primera costilla, la arteria subclavia derecha pasa por el surco de la parte anterior de la costilla
y la arteria subclavia izquierda por el surco de la parte posterior, entre los músculos escaleno anterior y medio. Terminación. Termina en el espacio comprendido entre la clavícula y el borde inferior o externo de la primera costilla. Presenta 9 ramas colaterales que pueden clasificarse en función de los troncos de los que nacen o bien en función de su trayecto. En función de los troncos arteriales, generalmente nacen de 5 troncos: arteria vertebral, tronco arterial cérvico-intercostal o costo cervical, arteria intercostal superior o suprema, arteria cervical profunda, arteria mamaria o torácica interna, tronco tirocérvico-escapular o tirocervical, arteria tiroidea inferior, arteria cervical ascendente, arteria cervical transversa superficial, arteria escapular superior o supraescapular y arteria escapular posterior o dorsal de la escápula. En función de su trayecto, las ramas colaterales pueden dividirse en 3 grupos: ascendentes, arteria vertebral, arteria tiroidea inferior; descendentes, arteria intercostal superior o arteria mamaria interna; externas, arteria escapular superior, arteria escapular posterior, arteria cervical transversa superficial, arteria cervical ascendente, arteria cervical profunda. Finalmente se continúa con la arteria axilar. Se distribuye hacia el cuello, el cerebro, las meninges, la médula espinal, la pared torácica y los miembros superiores. La arteria subcostal es una arteria que se origina en la aorta torácica. Se distribuye hacia la porción superior de la pared abdominal posterior. Tiene como ramificaciones la rama posterior, que acompaña a la rama posterior del nervio raquídeo, y la rama espinal, que se introduce por el agujero de conjunción y se distribuye en las vértebras y la médula espinal. Se distribuye hacia la porción superior de la pared abdominal posterior. La arteria tiroidea IMA, también conocida como arteria tiroidea media, es un vaso sanguíneo que se origina en el tronco arterial brachiocefálico. Ocasionalmente nace de la aorta, la arteria carótida común derecha, la arteria subclavia o la arteria torácica interna. No siempre está presente y varía sustancialmente de tamaño. Cuando existe, su función es compensar la deficiencia o ausencia de los demás vasos tiroideos. La arteria torácica interna es una arteria que se origina en las ramas descendentes de la arteria subclavia. Tiene como ramificaciones colaterales los ramos anteriores que perforan el músculo intercostal interno y terminan en el pectoral mayor, y como ramos posteriores las arterias tímicas y arterias pericardíacas. Las arterias frénicas superiores son arterias que nacen de la aorta torácica. Se distribuyen hacia la parte superior del diafragma. Las arterias intercostales son un grupo de arterias que irrigan la zona que se encuentra entre las costillas, llamado espacio intercostal. La rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda es una rama terminal que nace del tronco de la arteria coronaria izquierda, formando un ángulo de 90 grados. Discurre hacia la parte posterior del ventrículo izquierdo, asciende por el surco aurículo ventricular izquierdo y se dirige hacia el borde externo del ventrículo izquierdo, bajando por este hacia el vértice del corazón. Las ramas bronquiales de la aorta torácica, también conocidas como arterias bronquiales, son arterias de origen variable. Las arterias bronquiales izquierdas son por lo general 2 y casi siempre emergen en la porción más elevada de la aorta torácica. La arteria bronquial derecha es única y emerge de la tercera arterial intercostal u ocasionalmente de la arteria bronquial izquierda superior. Colaboran también en el suministro de la sangre oxigenada a pulmones. Aunque existe mucha variación, normalmente hay 2 arterias bronquiales que discurren hacia un pulmón izquierdo y una hacia el derecho. Ramas tímicas.
son arterias torácicas internas, que se originan como ramos posteriores a la arteria mamaria interna, no presentan ramificaciones y se distribuyen hacia el timo. Tronco brachiocefálico. Es la primera rama del arco aórtico, presenta ramificaciones por detrás de la articulación esternoclavicular derecha, se divide en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. También pueden originarse en este tronco la arteria tiroidea superior y se distribuyen hacia el lado derecho de la cabeza, el cuello y el brazo. Tronco costocervical. Surge de la parte superior y posterior de la segunda porción de arteria subclavia, detrás del escaleno anterior en el lado derecho y medial al mismo músculo en el lado izquierdo. Se ramifica en arteria cervical profunda y arteria intercostal superior, la cual desciende detrás de la pleura delante del cuello de la primera y la segunda costilla, y se anastomosa con la primera arteria intercostal proveniente de la aorta torácica. Cuando cruza el cuello de la primera costilla, pasa medial a la división anterior del primer nervio torácico y lateral al primer ganglio torácico del tronco simpático. En el primer espacio intercostal emite una rama que está distribuida de manera similar a la distribución de las intercostales provenientes de la aorta. La rama del segundo espacio intercostal normalmente se une con una de las arterias intercostales aórticas más superiores. Esta rama no es constante, pero es encontrada con más frecuencia en el lado derecho. Cuando está ausente, su sitio está suministrado por una rama intercostal de la aorta. Cada arteria intercostal emite una rama posterior que va a los músculos vertebrales posteriores y envía una rama espinal pequeña a través del correspondiente foramen intervertebral a la médula espinal y sus membranas. Tronco pulmonar, también conocido como arteria pulmonar o tronco de los pulmones. Es la arteria por la cual la sangre pasa del ventrículo derecho a los pulmones para ser oxigenada a través de la barrera alveolo capilar en un proceso conocido como hemastosis. La arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que conduce sangre poco oxigenada hacia un tejido, en este caso el parenquima pulmonar. Para ello atraviesa la válvula pulmonar a la salida del ventrículo derecho. A nivel del callado de la aorta, la arteria pulmonar se divide en una rama derecha y otra izquierda, una para cada pulmón, que discurren junto al bronquio respectivo, penetrando al pulmón a nivel del hilo pulmonar para dividirse luego en ramas cada vez más finas. Tronco celíaco. Se encarga de irrigar la porción distal del esófago, la mitad del duodeno, hígado, vesícula biliar, vaso y parte del páncreas y epiplón. Se origina en ángulo recto en la cara anterior de la aorta a nivel de la primer lumbar, en relación con los pilares diafragmáticos, el lóbulo caudado hepático y borde superior del páncreas. Tiene un recorrido muy pequeño, de 1 centímetro aproximadamente, y da arteria mesentérica superior. Es la encargada de irrigar la mitad distal del duodeno y los 2/3 proximales del colon transverso, junto a la porción restante del páncreas, yeyuno, ilión, ciego, apéndice y colon ascendente. Se origina en un ángulo agudo en la cara anterior de la aorta abdominal a nivel de la segunda lumbar. En su origen se relaciona con la tercera porción del duodeno y el uncus pancreático, a los que abraza en su cara anterior mientras desciende hasta la raíz del mesenterio, formando la pinza aortomesentérica de Rokitansky. Sus principales ramas son arteria pancreática duodenal inferior, asas yeyunoileales, arteria ileocólica, arteria cólica derecha y arteria cólica media. Arteria mesentérica inferior. Irriga el tercio distal del colon transverso, descendente, sigma y tercio superior del recto. Los 2/3 restantes del recto son irrigados por la arteria ilíaca interna o hipogástrica. El tercio medio se irriga directamente a través de la arteria hemorroidal media y el tercio distal por la arteria hemorroidal inferior, que es rama de la arteria pudenda, que a su vez lo es de la hipogástrica. La arteria ilíaca externa no da ramas hasta salir por el espacio inguinal. Se origina en ángulo agudo en la cara anterior de la aorta a nivel de la tercera lumbar, donde se relaciona con un acúmulo de células cromafines y se dirige oblicuamente hacia la izquierda.
Es de menor calibre que las anteriores y se originan las siguientes ramas: cólica izquierda, sigmoideas y hemorroidal superior.